realmente, si nos ponemos a meditar un poco en Dios mismo, el Señor, no sé, es algo que Él me ha puesto mucho, 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 y es que esta persona del Espíritu Santo, realmente nosotros la nombramos, nosotros hablamos del Espíritu Santo, pero realmente el Espíritu Santo a veces lo dejamos como de lado, ¿verdad? Lo tenemos allí como apartado. Él es el que hace la obra en nosotros. Y la verdad, esto tiene que ver mucho con nuestra naturaleza, ¿verdad? Cuando algo abunda, cuando tenemos algo en abundancia, nosotros mismos nos olvidamos de Dios o al no tener necesidad de nada, pues lo ignoramos y así sucede con el Espíritu Santo. Si vemos el Testamento, el Espíritu Santo era dado a ciertas personas, a ciertos hombres, de acuerdo a la voluntad de Dios, para una obra. Pero gracias al Señor, luego de su venida, el Espíritu fue derramado en nosotros y realmente Él está allí todo el tiempo. El Espíritu no es retirado, no es quitado, ahora es una cosa permanente. Y realmente esto nos lleva muchas veces a que lo ignoremos, a que ignoremos su obra. Y es una obra importante lo que Él hace en nosotros. Y es importante ver en la palabra que a veces nosotros mismos le hacemos, lo afrentamos, le hacemos nuestra carne, realmente hay allí siempre una lucha entre la carne y el espíritu. A veces llegamos a mentirle y también llegamos hasta el punto de blasfemarlo. Y bueno, el versículo que el Señor colocaba allí y en el cual realmente me tocó tocó mi corazón para hablar de estas cosas, está en Primera de Tesalonicenses 5:19, que nos dice, no apaguéis al espíritu. Es una frase corta, pero realmente nos debe llevar a preguntarnos qué es no apagar al espíritu. Porque si nos está diciendo que no lo apaguéis es porque realmente nosotros podemos dejarlo extinguir. Y en estos días en el que pues vivimos tantas situaciones, ¿no? Desastres, la pandemia, y hay tanta información alrededor nuestro, es necesario estar llenos de este Espíritu Santo. Es necesario no apagar este Espíritu porque Él es el que nos guía, ¿verdad? Y porque cuando vemos allí en el Nuevo Testamento, veíamos que hubo un momento en el cual los fariseos atribuían o decían que esta obra del Espíritu Santo, todos estos milagros, todas estas cosas maravillosas que ocurrían, le dijeron al Señor, demonio tienes, estas cosas son obras, y obviamente Él los reprende. Pero si recordamos la enseñanza que nos dio nuestro hermano Pablo Moyano al inicio del año, él nos mostraba que el enemigo tiene sus formas de obrar, ¿cierto? Y no siempre sus ataques son ataques así directos, violentos, abusivos, sino que realmente él tiene sus estrategias y nos mostraba allí en Nehemías cómo él finalmente se va metiendo
en la iglesia, se va metiendo hasta que finalmente allí un lugar en el templo fue vaciado, el lugar donde se colocaban las ofrendas para los sacerdotes, fue vaciado para colocar allí a un enemigo de la iglesia, a un enemigo del Señor, a un enemigo del pueblo. Y así mismo está ocurriendo en estos días, pero es lo contrario. No, las obras del Espíritu no son atribuidas a Satanás, sino que las obras de Satanás están siendo atribuidas al Espíritu Santo. Y entonces hay lugares, tenemos lugares donde realmente son casas de adivinación, son casas de brujería tal vez, pero estas obras que ocurren allí, estas obras maravillosas, se le atribuyen al Espíritu Santo. Y nosotros, al no estar llenos del Espíritu Santo, podemos caer en esto, podemos caer en esta blasfemia. También vemos cómo nosotros le podemos mentir al Espíritu Santo. Podemos ver allí en Hechos, en el capítulo 5, en, el, en este capítulo 5, verso 3, cómo Ananías y Zafira fueron llevados a mentirle al Espíritu Santo y cayeron muertos. En Efesios 4:30 también dice que nosotros contristamos al Espíritu, le hacemos un carne. Y así, muchas cosas más nos menciona la palabra acerca de cómo nosotros abusamos, ignoramos y blasfemamos a esta persona del Espíritu Santo y realmente dejamos que esta abundancia del Espíritu que nos ha dado el Señor lo desperdiciemos y lo tengamos muchas veces por poco. Y para ver un poco más a fondo esta necesidad de okay, no dejar apagar al Espíritu, tenemos que ver las palabras, considerar las palabras del Señor cuando Él promete la venida del Espíritu Santo y ver qué nos quiere dejar saber el Señor para que veamos la importancia de este Espíritu que Él ha querido, es la voluntad del Padre en todos aquellos que le creen ser depositados en nosotros, que seamos esos templos vivos. Amén. Vamos a leer en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, los versos 7 al 15. Juan 16, 7 al 15. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces es interesante, hermanos, ver en el verso 7, el mismo Señor nos dice que es necesario que Él se vaya, que es necesario porque de otra manera el Consolador no vendría. Y es interesante preguntarse por qué este Mesías prometido, venimos leyendo desde el Génesis hasta este momento, hasta antes de que el Señor naciera, todo este pueblo había una esperanza, había
vendría un Mesías que los liberaría, que los haría un pueblo libre, que sería grande este pueblo. Y viene el Señor, vive entre nosotros 33 años y luego dice que tiene que irse. Muchos pensaban obviamente que era alguien con gran poder que los iba a liberar de esta esclavitud, de este dominio del imperio romano, pero él dice que tiene que irse. Y realmente si consideramos esto con nuestra naturaleza, realmente nuestra naturaleza es una naturaleza idólatra, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos colocar algo físico, una imagen o lo que sea, un deporte, un hobby, nuestra misma familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro trabajo, tantas cosas. Y si eso hubiera en la palabra, muchos lo querían los reyes, pero él siempre huía de ellos. Entonces, por esa razón, él dice que es necesario que nos vayamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a venir para enseñarnos, para hacernos vivir y conocer que todo esto que el Señor dijo era una verdad, que todo esto que se esperaba de este Mesías, toda esta libertad, toda esta vida eterna, liberarnos del pecado, todo estaba ya cumpliéndose e iba a tener un cumplimiento cuando Él fuera crucificado y cuando Él resucitara y cuando Él se fuera. Si Él se hubiera quedado, nosotros nos hubiéramos apegado a esa imagen, a ese cuerpo, pero Él dice, nos deja saber allí que era necesario que se fuera para que esa vida espiritual, para que esa verdad espiritual, para que esa realidad espiritual estuviera en nosotros, que no hay nada material que nosotros podamos palpar que nos lleve a una mayor verdad, a una mayor vivencia que esta que nos da el Espíritu Santo. Y vemos que el Señor, a través de su vida, de estos 3 años de ministerio, Él fue sanando, Él fue liberando. Y estas personas que fueron tocadas, estas personas que tuvieron esta experiencia real del Señor, no siempre estuvieron con Él. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros no nos apeguemos a Él, sino que realmente por medio de este Espíritu podamos vivir esta vida y podamos hacer las obras que Él hizo. Y ahí tenemos que mirar al Señor. Él mismo se presentó allí delante de los fariseos en la sinagoga y leyó esta palabra que encontramos en Isaías 61, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué hacía esto? El Señor lleno del Espíritu Santo, dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Entonces, el Señor es nuestro ejemplo. Y al de Espíritu Santo, Él quiere que estas cosas también sean una realidad en nosotros y que realmente esto sea nuestra manera de vivir. Entonces, realmente Él ha proveído este espíritu para que nuestra vida, una vida normal cristiana, es una vida llena del Espíritu Santo, en la cual nosotros vamos a hacer las mismas cosas, dice la palabra, harán estas cosas y aún mayores. Pero lo principal, lo primero es estar llenos del Espíritu de Dios. Amén.
Y luego vemos, el Señor fue crucificado, vemos también la necesidad de por qué Él tenía que irse. Porque vemos que cuando Él murió empezamos a ver cómo sus discípulos, estos creyentes, ya su fe, su creencia en el Señor empezaba a desvanecerse. Vemos cómo dos de ellos iban camino a Emaús, diciendo, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Todo lo vieron como una ilusión, como algo muy intenso que había pasado y de un momento a otro todo se había terminado. Aún después de que el Señor resucita y se presenta a ellos y asciende al cielo, están allí todos viendo hacia el cielo y fue necesario que enviaran a unos ángeles a despertarlos, ¿verdad? A llamarles la atención. Les dijeron, ¿qué veis, varones? ¿Qué estás viendo? Este mismo Jesús que se ha ido, él mismo volverá. Pero ahora mismo tienen ustedes que ir y hacer lo que él les mandó y estar reunidos allí en Jerusalén esperando por esa promesa, por esto que les había dicho del Espíritu Santo. Entonces era necesario que él se fuera para que nosotros pudiéramos tener ese guía, ese consolador, aquel que nos iba a mostrar la verdad. Y en el verso 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque Él es el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Él nos va a llevar a toda verdad. Y si pudiéramos hacer una comparación y si nos enviaran a hacer un viaje, a tomar cierto camino para llegar a un lugar y nos dieran un mapa y un GPS y lo tiráramos y empezáramos a seguir nuestra propia, a guiarnos nosotros mismos, muy seguramente terminaríamos perdidos. Entonces, esta razón también es una de las grandes razones por las cuales el Señor lo tuvo que dejar para que Él nos guiara. Él es el que nos guía. Por eso no podemos dejarlo apagar, porque si lo apagamos, ¿quién nos guiará? ¿A dónde vamos a parar? Y en un mundo en el que estamos, donde cada quien tiene su verdad, donde cada quien se justifica a su manera y que todo es válido, realmente necesitamos este espíritu para que nos guíe por ese camino, para que nos lleve a esa verdad y para que nos dé vida. El Señor dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el espíritu es el que nos lleva a vivir esto, a ir por ese camino. Es el espíritu el que no nos deja desviarnos. Es el espíritu que nos lleva a toda la verdad. Hebreos 12 nos dice, pongan sus ojos en mí, en Cristo, en el autor de la fe. ¿Y quién más que el espíritu es el que nos va a llevar a colocar nuestros ojos en esta verdad, en Cristo mismo? Y el mismo es el que nos da vida. El espíritu mismo es el que nos ha sido dado para que nuestro espíritu viva. Voy a leer aquí un versículo en Romanos 8, donde nos dice esto, que el espíritu mismo es el que nos da la vida. Romanos 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por sus espíritus. Entonces, el espíritu es el que nos da esa vida. Entonces, realmente este espíritu que hace en nosotros
es revelarnos a este Cristo, que fue prometido, que fue crucificado y que fue resucitado. Y que si estas cosas ocurrieron con el Señor, son ejemplo, es la muestra. Él es el primogénito. Si ocurrió en el primero, ocurrirá también en el resto de personas que crean en este Jesús prometido. Amén. Entonces realmente es ese espíritu el que nos lleva a todo conocimiento, a toda revelación de este Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante eh, ver que nosotros en estos tiempos siempre nos preguntamos, siempre hay esa inquietud en nosotros de qué debemos hacer, a dónde debemos ir, qué debemos pensar, qué escuchamos, qué leemos, y es realmente el Espíritu Santo el que nos va guiando en esto, y realmente Él es el que hace esa obra y nos va llevando por donde debemos ir. Y si leemos el libro de los Hechos, allí está todo, toda esta manera en Hechos, cuando a Pedro le es dado este sueño y ve este lienzo que baja del cielo y le muestra estos animales impuros, ¿verdad? Y él dice, no, yo soy un hombre limpio, no comeré de esto impuro. Pero el Señor le dice, no llames impuro a lo que yo ya he purificado. Y envía a estos hombres de Cornelio y lo llevan a su casa y le muestra a Pedro, lo lleva, el Espíritu lo lleva a donde él debería estar y con quién debería estar. Entonces allí vemos al Espíritu mostrándonos en qué lugar debemos estar, con quién debemos estar y qué debemos hablar, cuál es la verdad. La iglesia y ayunaba y compartía, ministraba el nombre del Señor, Hechos 13. Y allí en este momento de oración, de ayuno, de ministración de la palabra, el Espíritu habló y le dejó saber a la iglesia su voluntad. Les dice que él había escogido a Bernabé y a Saulo para una obra que él ya había preparado. El Espíritu ya tiene una obra preparada para nosotros. El Señor ya tiene una obra preparada para nosotros. El Padre ya tenía preparada una obra para nosotros. Pero necesitamos a este Espíritu para que lo sepamos, lo conozcamos y obedezcamos. Y Él también nos detiene para no ir o para no hacer cosas que no debemos hacer. En Hechos 16, Pablo fue detenido para que no hablara la palabra en Asia. Hay veces que debemos mantener silencio. Y al revisar esto y al ver esta obra que va haciendo el Espíritu va forjando el carácter de Cristo en nosotros, nos va llevando a obediencia. Y si nosotros revisamos nuestra vida, muchas veces desobedecemos. El Espíritu está allí mostrándonos, guiándonos hacia la verdad. A veces el Espíritu nos está deteniendo a hablar cosas que no deberíamos hablar, ¿verdad? La palabra nos dice hablar todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, pero a veces nuestra carne, nuestra voluntad es más poderosa. Allí es cuando nosotros apagamos al Espíritu. Allí es el por qué el Señor nos deja estas palabras de que no debemos apagar el Espíritu, porque si lo apagamos vamos a encontrarnos en dificultades, hermanos. Si obedeciéramos a las muchas veces que el Espíritu nos habla y nos dice
y nos guía, nos ahorraríamos muchas, muchas, muchas dificultades, muchos problemas. Pero pues también sabemos que por el mismo Espíritu somos convencidos de nuestro pecado y Él nos lleva a arrepentimiento y Él mismo nos lleva nuevamente al camino, nos reedifica, nos muestra ese perdón que ya hemos recibido en Cristo para continuar nuestro camino, nuestra carrera. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces realmente los hijos de Dios son hijos obedientes, que se dejan guiar por el Espíritu. En 1 Corintios 2:10 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Las cosas de Dios nos fueron reveladas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces vemos allí que Él es el que nos está mostrando, Él es el que divide por medio de su palabra las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Entonces allí tenemos la certeza de que cuando el Espíritu nos está hablando, sabemos que esa es la verdad, sabemos que esa es la voluntad de Dios. A veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces sabemos cuál es la verdad, sabemos cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Sabemos que Él quiere tener una comunión con nosotros, íntima, profunda. Nos dice que debemos velar, que debemos estar atentos, que debemos orar sobre todo. A veces cuando nos encontramos en dificultades o estamos indecisos en ciertas cosas, sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que buscar al Señor, sabemos que tenemos que ir a su palabra, pero nosotros mismos nos detenemos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sentimientos, buscamos consejo también, donde no lo deberíamos buscar. Y entonces el fuego se va apagando, hermanos. El fuego se va apagando y vamos apartando a este espíritu, lo vamos ignorando. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad del Señor para mí? ¿Cuál es la voluntad para mi vida? ¿Qué decisión debería tomar? Cuando el problema realmente lo estamos causando nosotros al apagar este espíritu. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros somos esos, el espíritu está en nosotros, ha sido depositados en nosotros. En 1 Corintios 3:16 la palabra nos confronta, nos pregunta, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templos vivos, somos piedras vivas, somos parte de un cuerpo vivo. Nos son entregados dones. Tenemos dones, pero a veces no los ponemos al servicio de este cuerpo para bendecir a los hermanos, para que este cuerpo, para que esta iglesia siga creciendo. Entonces, debemos estar atentos a las cosas. En el verso 14, allí nuevamente en Juan 16, vemos que también el Espíritu es aquel que nos va a llevar a glorificar en todo a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y realmente por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos glorificar al Señor de la manera que debemos glorificarlo. El Señor le decía a Nicodemo, ¿verdad? Y en esa conversación en aquella noche, que debíamos nacer de nuevo para poder ver, que era necesario nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en ese reino.
Y solo por medio del Espíritu Santo, hermanos, podemos tener esa certeza y ver a este Cristo allí sentado en los lugares celestiales. Es la única manera que podemos ver al Señor como ese Rey de Reyes, como ese Señor de Señores, y alabarlo y glorificarlo. Entonces le decía, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque cuando vemos a este Cristo allí sentado en lugares celestiales, en ese trono a la diestra de Dios, estamos viendo que hay un reino, hay un verdadero reino. Cuando ese espíritu está en nosotros, si reconocemos un rey, estamos reconociendo un reino y vamos a poder entrar en ese reino. Vamos a caminar en ese reino. Hacemos parte de ese reino. Entonces es necesario estar llenos del Espíritu Santo para que estas cosas espirituales que a veces las creemos que son, a veces lo espiritual, nosotros pensamos que es algo como una fantasía tal vez y que va en algún momento en el futuro va a pasar, pero el Espíritu es el que nos lleva a vivir esta realidad. Realmente esta vida que vivimos en este cuerpo es una fantasía, es algo efímero, es algo que pasará, pero este reino es un reino eterno, nuestro Señor es un reino, es un rey eterno y eso es lo verdadero. En este tiempo en que la muerte está allí tan a la puerta a la entrada de nuestra casa, es cuando estas cosas, esta realidad debe estar más forjada en nosotros, que debemos de estar llenos de este Espíritu Santo. No debemos dejarlo apagar, porque sabemos que si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos. ¿Verdad? En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, si no estoy mal, allí en el capítulo 5, sí, en el 5, que nos dice que no debemos ser como los que no tienen esperanza. Y qué verdad esta que necesitamos en estos tiempos. Porque el que no tiene esperanza, cuando muere o ve la muerte como el final de todo. Pero para nosotros los que creemos en el Señor, es el inicio de todo. Porque realmente lo temporal pasa, pero lo eterno ya es manifestado. Amén. Entonces necesitamos de esto. Y quiero leer allí en Hechos capítulo 7 esta realidad, porque el Señor nos deja testimonio de todas estas cosas para que nosotros las creamos. Hechos capítulo 7, voy a leer el verso 55. Y nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él empezó a declarar estas cosas. Estaba a punto de ser apedreado por estas cosas, pero él veía el cielo abierto y él veía al Señor sentado a la diestra de Dios y lo proclamó. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y estas palabras eran palabras de muerte para su carne, porque en ese momento lo tomaron, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon.
Pero allí el Señor estaba haciendo una obra maravillosa, porque Esteban estaba recibiendo esta promesa, estaba pasando a ese lugar, a ese reino que vio, viendo al Señor, sus ojos puestos en el cielo, sus ojos puestos en Jesús. Y allí estaba un hombre, Pablo, Saulo, viendo morir a Esteban, declarando cómo Esteban entregaba su espíritu al Señor. 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos allí que realmente en Esteban se estaba cumpliendo la vida del Señor Jesucristo. Él en su cruz pidió perdón por todos aquellos que le estaban crucificando, todos nosotros que le estamos crucificando por nuestros pecados. Él estaba muriendo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, tenía certeza de todas estas cosas. Vivió la muerte, pero tenía una esperanza más grande. Entregó su espíritu como lo entregó el Señor. Pidió perdón por los que lo apedreaban como lo pidió el Señor. Entonces realmente vemos que el estar lleno del Espíritu Santo es lo que necesitamos para poder ir en ese camino hacia la altura de Jesucristo, para poder llegar a ser, para poder mostrar ese amor que el Señor tuvo por nosotros, para ser transformados y dejar esta naturaleza carnal que tenemos, esta naturaleza pecadora, y realmente ser aquellos hijos de Dios, aquellos hijos que muestran que son a la imagen y semejanza, que dan testimonio de que hay un Dios verdadero, de que hay un Rey, de que hay un Salvador, y que es una obra verdadera, que no es una fantasía, que no es una historia más, sino que es una realidad. Amén. Y ya para finalizar acá, quisiera también traer otro ejemplo, pero está allí en, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3. Recordemos que allí, ¿qué pasaba allí? Había sido dada una ley o un decreto por el rey Nabucodonosor. Había hecho una estatua de él mismo en oro gigante, y el que no se arrodillara y adorar iba a ser tirado en el fuego. Y es allí, mis amados, cuando encontramos este testimonio de Ananías, Misael y Azarías. Y fueron llevados, acusados frente al rey. Y ellos no se defendieron, ellos simplemente dijeron: Rey Nabucodonosor, tú sabes que no vamos a argumentar contigo esto, porque Dios es nuestro Dios y no hay nadie más a quien nosotros vayamos a adorar, a postrarnos. Y este rey se enfureció, hizo que este fuego, esta hoguera fuera calentada 7 veces más, que fueran atados y que fueran tirados allí. Y era tal el fuego que aún estas personas que los botaron allí murieron inmediatamente del calor. Con estos 3 hombres caminaban allí en medio del fuego. Y el rey, que dijo: veo 4 personas allí, pero solo tiraron 3.
pero el cuarto es como hijo de los dioses. Pero nosotros sabemos quién era esa cuarta persona. Entonces, hermanos, si vemos a este espíritu como ese fuego que no debemos dejar apagar, necesitamos llenos, ardiendo de este fuego del Espíritu Santo. Y estos tres hombres estaban allí ardiendo con este fuego del Espíritu Santo a tal punto de que este fuego no los consumió, a tal punto de que este Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, los llevó a ver a su Señor, aquel Mesías que ellos estaban esperando, aquel Mesías profetizado. Y luego de esto ellos salieron, dice que ni sus cabellos, sus vestiduras, ni siquiera olían a humo, no olían a quemado. Y este rey tuvo que reconocer, cambiar su decreto y ordenar que el Dios de estos tres hombres debería ser el Dios adorado y respetado. Qué testimonio este, hermanos, que nos deja allí el Señor y tú a través de la palabra, para que nosotros día a día nos esforcemos más en mantener esta llama prendida, para que el fuego nuestro en nuestro interior sea mayor que el fuego con que el mundo nos ataca, para que día a día en nuestra vida nuestro Señor sea una realidad, no sea nada en el futuro, sino Él está ahora, aquí, con cada uno de nosotros, y su Espíritu está dando testimonio de estas cosas. Entonces, ¿qué es esta vida normal cristiana que nosotros debemos tener, vivir? Es una vida llena del Espíritu Santo. Que por donde quiera que vayamos, vayamos haciendo estas obras que hacía el Señor. Hablando la verdad, dando las buenas nuevas, sanando, libertando, que los ciegos vean, que los y que todos lleguemos a esta certeza de ese año agradable del Señor, de ese tiempo en el que el Señor regresará y ese reino que ya está establecido, que ya está allí, va a ser la única verdad que vamos a experimentar. Bueno, ruego al Señor que realmente esta palabra, obviamente hablar del Espíritu Santo tomaría demasiado tiempo y realmente esto fue tan solo algo para animar a los hermanos a que esto sea una realidad en sus vidas, a inquietarlos a que busquen más de esta verdad, que conozcamos más al Espíritu Santo, porque Él va a hablar lo que ha escuchado del Hijo, de nuestro Señor. Y obviamente el Señor habló lo que había recibido del Padre. Son Dios, no va a hablar ninguna cosa diferente de lo que habló el Señor, ni de lo que Dios tiene en su voluntad. Pero es lo que tenemos, lo que nos ha sido dejado y es ese fuego que no debemos dejar apagar. Voy a cerrar en oración, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.